Hola amigos, estamos una semana más en No Te Cortes. Hoy viene Javier Vargas, un músico internacional, ha estado tocando con Santana, ha estado con la familia Jagger de los Stones y nos va a contar muchas aventuras. Por favor, no se muevan y no se lo pierdan, venimos en unos minutitos. A beber birras y también hablar. En la Peludiva, donde el rock tiene su casa, artistas y más. En la Peludiva, que está Malasaña, barrio loco y de gente sin par. En la Peludiva, siempre invitada a tu melena. Javier, ¿cómo estás, amigo? Javier Vargas, tío, qué ganas de verte. Un placer, tenía ganas de venir a conocerte. Qué guay, tío. Sí, ¿qué tal va todo? Muy bien, si vienes tú mejor. Pues mira, te he traído algo de los discos, de un regalo, porque veo que tienes aquí mucha gente que ha venido, mucha gente de rock and roll y blues, te lo dejo para ti. Me gusta tu música, esto para mí es un regalazo. Y son los últimos, este es uno de los últimos. Este está grabado en unas giras que he hecho por Estados Unidos, Europa, alguna cosa en Ibiza, y este es uno que se llama Stone and Light, que lo grabé, es el último, con colaboraciones. Y bueno, es más o menos lo último. Ahora estoy más o menos terminando uno que se llama Down Under Blues, que va a salir yo creo que a partir de septiembre. ¿Ese es el que has hecho por Australia? Correcto. Qué bueno, de la gira, ¿no? Por Australia. Claro, y habla de un poco de toda mi historia en la carretera. Que son muchos años. Nos hemos tirado casi 2 meses en Australia, he vuelto y estamos presentando algunos temas de ese álbum y estamos en ese momento en concierto, tocando en muchas ahora en España, ciudades. en salas y festivales, sí, ¿no? Estamos tocando en algunos festivales, salas, y a partir de octubre, noviembre, creo que si no me equivoco, el 10 de octubre estaré tocando en la Sala Galileo presentando Down Under Blues con invitados. Ostras, qué bueno. Y ahora, bueno, estamos haciendo conciertos, los que van saliendo. Llevo hecho desde que empecé después de Australia, entre los que he hecho en Australia y los nuevos, casi 30 conciertos, y ahora me quedarán unos 10 más. Y bueno, hay muchas reservas, vamos a ver, yo lo que quiero es tocar en directo con la banda, y es lo que mi sitio es los escenarios y quiero estar ahí, y ya a tope. Está. Pues como llevas tantos años, ¿cómo no vas a seguir? Oye, claro. ¿Y los canguros en Australia qué tal? Bueno, los canguros son muy tranquilos. Vale. Si tú no te metes con ellos, ellos te dejan tranquilo. Pues como tiene que ser. Oye, vamos a pasar al sillón, te corte el pelo, las puntitas un poquito. Los pendejos más. Los pendejos. Nada, tío. Oye, pero a mí no sé quién me dijo el otro día que te han visto mucho por Málaga, ¿por qué? ¿Por Málaga? ¿O no? Bueno, estuve tocando... bueno. En Málaga estuve tocando un par de veces el año pasado. Bueno, entonces no, pero entonces tú has vivido en Argentina y Venezuela, pero tú has nacido en Madrid. Bueno, nací en Madrid y de pequeño me llevaron a vivir primero a Venezuela. Después nos marchamos a Argentina y ahí pasé casi toda mi infancia en Mendoza, San Luis. Después nos movimos a Mar del Plata. Bueno, a Salvador no lo conocí en Venezuela, lo conocí en España, pasado muchos años, porque regresé para vivir en España en el año 78. Claro. Y ahí tuve el encuentro con Salvador y de hecho tocamos en un proyecto que él tenía, se llamaba Banana, y estuvimos casi unos cuantos meses. Sí, pero como has estado de pequeño en Argentina, ¿cómo te daba por tocar la guitarra? ¿Conociste a Papo, que es argentino? Bueno, yo cuando conocí a Papo era yo un crío, tenía 14 años y Papo ya era un artista consolidado. ¡Ostras! Yo conocí a Papo, conocí a Manal, conocí a Los Gatos, y yo en esa época tenía 14 años. ¡Ostras! Y me influenció el rock argentino, pero también me influenció toda la música británica, ¿sabes? Todo lo que había en ese momento, como John Mayer y los Blues Breakers, Cream, Jimi Hendrix, los Beatles, Rolling Stones, los Doors, de la música americana, más adelante Allman Brothers. ¿Eso es lo que te influyó? Esa es la con esa edad. Esa es la música que me influyó. ¿Y cómo pasas entonces al blues? Bueno, escuché a B.B. King, a Freddie King, a Otis Rush,
Después el blues británico, ¿sabes? Todo lo que es, ¿sabes? Toda la música británica que estaba influenciada por el blues. Pero a mí, básicamente, mis influencias venían del blues americano, ¿no? Wow. Freddie King y todos estos, y Jimi Hendrix. Sí, pero tu guitarra trasciende al blues tradicional. Trasciende, sí, porque también escuché mucho rock y no solo me interesó el blues como una fuente para aprender, pero me gustaba mucho Led Zeppelin, claro. Purple, me gustaba toda la música en general, todo tipo de música. Me gusta la música latina, la música de esa época como Fania All Star, me gusta todos esos grandes músicos que había en esos años, me encanta Rubén Blades, wow. También me gusta la música brasileña, wow. Me gusta como a mí la buena música. A mí me gusta toda la música que me hace sentir emociones. Y que sea buena. Exactamente, aunque mi raíz, que es lo que yo tomé para aprender a tocar, fue el blues. Porque yo en el momento que escuché a todo esto, a Hendrix tocar Red House o B.B. King, es lo que me llevó hacia lo que yo quería, ¿sabes? Y después escuchar a los grandes músicos británicos, ¿no? Jeff Beck, claro. Eric Clapton, Cream. Pero tú con Jeff Beck sí has tenido algo. Lo conocí. Claro, por eso, porque era uno de tus ídolos. Era absolutamente uno de mis ídolos. ¿Cómo es para ti? Porque para mí uno de mis ídolos eres tú y estás conmigo, estoy flipando. ¿Cómo era para ti cuando conoces a Jeff Beck? Bueno, imagínate, para mí Jeff Beck, yo lo escuchaba cuando era un crío. Lo primero que escuché de él fue cuando estaba con los Yardbirds. Wow. Después lo escuché en los discos en solitario que hizo el Jeff Beck Group, la banda que hizo con Rod Stewart y con Ronnie Wood al bajo. Y después la banda que hizo con Carmine Appice y Tim Boger, que se llama Beth Bogart and Appice. Y después ya cuando saltó al álbum Blow by Blow, que lo produjo George Martin, ese álbum a mí me cambió el concepto de la música, ¿no? Cuando empezó a tocar fusión, a tocar una música que era de otro mundo, ¿no? Y la producción increíble de George Martin, con esas orquestas de fondo, con esa guitarra mágica. De alguna manera yo creo que eso es lo que a mí me ha dado ese camino que todavía hoy... yo creo que mi música, me gusta el blues, el rock, pero también me gusta el jazz, me gusta la fusión. He tenido oportunidad de ahora tocar con una orquesta en un concierto especial en Mallorca, dirigida por Tony Cuenca, un bajista extraordinario y director de orquesta. Y la verdad que quiero experimentar más con tocar con una orquesta sinfónica a la guitarra, como hizo Jeff Beck en el Blow by Blow. Para un guitarrista es brutal. Hombre, sí. Tú has tocado con orquesta, pero claro, hablas de una orquesta ya potente, ¿no? Una orquesta sinfónica. No, o filarmónica ya, puesto. Sí, sí. Eso sería la hostia. Un director de orquesta normalmente puede jugar con el tipo de orquesta que quiera. La Filarmónica de Londres, la de Berlín, la de... ¿Sabes? En este caso fue en Mallorca con unos músicos, una orquesta que montó ahí especial, y la verdad era una orquesta fabulosa, me quedé sorprendido. Qué bueno, tío. Fue una experiencia que la disfruté mucho. Y en algún momento pensé en Jeff Beck, ¿no? En el Blow by Blow, que justamente ese disco yo me lo compré cuando me mudé a Nashville. ¡Ostras! Nada más llegar a Nashville, Tennessee, que fue el primer sitio que viví de los Estados Unidos, tenía 18 años. Yo creo que a los 2 días estaba viendo una universidad, me fui a una calle que había una tienda de discos. En esa época las tiendas vendían cassettes, vinilos, entonces había una... Súper auténtico, claro. Aquí no había esas cosas. Unas tiendas extraordinarias, tenían discos de toda la historia de la música y las novedades las tenían ahí, y justo cuando llegué acababa de salir el Blow by Blow. Wow. Y me acuerdo que me lo compré. Y yo tenía un plato de estos pequeñitos para escuchar en la habitación de la universidad. Wow. Y lo rayé. Me tuve que comprar otra copia del disco, ¿no? Joder, qué guapo. De hecho, me aprendí unos cuantos temas. ¿Y qué estudiaste en la universidad, tío? Pues estudié un poco de inglés, nada más. Iba a estudiar más cosas. Claro, y cuando estudias un poco de inglés, dices, con este poco de inglés me voy a Estados Unidos a buscarme la vida como guitarrista. Bueno, sinceramente mi padre me dejó ir porque esperaba que yo terminara de aprender bien inglés y estudiara una carrera, no sé, cualquier cosa. No le dijiste que te ibas a tocar la guitarra, claro, pensaba que te ibas a hablar inglés. Entonces me tiré a la universidad yendo a clases de inglés como 5 meses.
Y pasados esos meses me dejaron un apartamento, esto era la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, y unos chicos que me trataron muy bien porque me veían una persona que tenía ganas de hacer cosas, me veían tocar la guitarra, que quería... me dejaron 5 meses aprendiendo inglés, pero llegó un día que vinieron a visitarme y me dijeron, oye, sorry Javier, you need to take a decision to learn something or choose one career in this university because we need the apartment. Lo quiere decir que necesitaban el apartamento para alguien. Y yo lo que había hecho esos 5 meses es clases de inglés y todas las noches me hacía un recorrido por todos los clubs que había en Nashville. ¡Ostras! Yo salía a las 8 de la tarde y me iba a un sitio que se llama Leeds, que tenía una mesa de billar y un jukebox. Wow. Y enfrente había un sitio que se llamaba Mullen Breeze, otro que se llamaba Fanny's, había otro que se llamaba Exiting, había muchísimos clubs. Entonces, claro, desde el lunes a domingo me acostaba a las 4 de la mañana viendo todas las bandas que tocaban. En algunos tocaban grupos residentes y en otros iban alternando bandas del sur de los Estados Unidos. Entonces yo veía grupos de Southern Rock, de blues, y muchos que no eran famosos y luego sí. No, estos no eran famosos. Pero luego a lo mejor algunos, ¿no? Puede ser. Vi, por ejemplo, a la banda australiana Little River Band, que estaban de gira y tocaron ahí. Y bueno, y Alvin Lee lo conocía ahí. Alvin Lee de los Tira After. Me encantaba. ¿Cómo toca ese? ¿Eh? Yo le vi en la sala Jaca, era súper pequeño, con 16 años, y es la primera vez que veo que el mástil empezaba con la guitarra a hacer sonidos con el micrófono, el palo del micrófono. Claro, él se tiraba y hacía eso con la guitarra. En máquina. Sí, yo lo conocí porque el primer paso en América fue en el 75 en Nashville. Y ahí conocí a Alvin Lee, conocí a John Sebastian de Lovin' Spoonful, conocí a Waylon Jennings, a Tampa Glasser, a Jesse Coulter, conocí a Billy Swan. Me presentaron un productor, a los Everly Brothers. Yo no sabía quiénes eran en esa época los Everly Brothers, pero Nashville en esa época era una ciudad muy friendly, muy amistosa. Y con un chico yo que tenía toda la ambición de tocar, siempre estaba con mi guitarra. Además acompañaba a un cantante que se llama Wayne McPherson. Íbamos a un club en un sitio que se llama Tarra, como la casa de lo del viento se llevó. Y era un restaurante que tocábamos ahí a la hora del cóctel y yo iba con la guitarra y él con una guitarra acústica y fue mi primer trabajo. A ver, tocando country and western. Esto suena muy bien, pero los principios son duros. Lo habrás pasado antes de todo eso, has tenido que estar ahí buscándote la vida, es jodido, ¿no? En Estados Unidos. Muy jodido. Porque ahora la peñada, joder, qué bonito, ¿no? Porque te has tenido que luchar allí. Sí. Bueno, te puedo decir que tocaba ahí y no solo tocaba, alternaba el tocar la guitarra con fregar platos en Tarra. Hostia, tío, mira qué bueno. ¿Entiendes? Hostia, soy un luchador. Tocar, claro, y entonces ganaba el doble y con eso pagaba la universidad, porque mi padre cuando se dio cuenta que no iba a estudiar una carrera, me cerraron el grifo. Amigo. Me dijo, búscate tú la vida y haz lo que tengas que hacer. Aquí en España pasa eso. Lo que mi padre me dijo, mira, o estudias y te apoyamos, o no te apagamos. Y si no estudias tú mismo, haz lo que tengas que hacer. Sí, mira, pero con un par de cojones agarré y me metí a fregar platos, a hacer todo este tipo de cosas. A los meses vino Larry Cotton, que es un amigo venezolano, que su padre era norteamericano y su madre italiana, y se vino a vivir conmigo a Nashville. Era de Venezuela, de Caracas, y él tocaba la guitarra también, y teníamos un grupo, él y yo juntos. Entonces él vino con algo de dinero y alquilamos un apartamento en la zona donde estaba Mullen Breeze, Fanny's, donde estaba todo el meollo de clubs. Además, en esa época el precio, bueno, no era ni barato ni caro, pero podemos un chaval que se está buscando la vida, todo es caro. Alquilamos un apartamento y te digo, había veces que no teníamos dinero para comer, porque yo tocaba ahí, pero de repente Wayne McPherson se fue a otro estado, porque era de familia de músicos de country, y se fue para un tiempo y nos quedamos solos él y yo, entonces empezamos a hacer sesiones. ¿Y cuál es la receta para fregar platos a tener 8 discos de platino, 25 álbumes? Bueno, tampoco fregué tanto. Bueno, me tiré a lo mejor un mes, 2 meses. No, pero para que la gente joven diga, oye, pues hay que fregar platos, pero se puede construir un sueño.
La manera es la ilusión de hacer lo que te gusta. Yo me tiraba tocando la guitarra 8 horas y después yendo a los clubs viendo gente que te inspiraba. Wow. Y en esos clubs tuve la oportunidad de ver a Muddy Waters, a Roy Buchanan, a los Chamber Brothers, conocí al Bill Lee de Ten Jazz After haciendo una jam session en Fanny's. Y todos esos músicos que tocaban cada noche me empujaban para que yo cada vez tratara de seguir ese camino. Tío, y yo, si fuera tú, con todo eso, yo ya me plantaría. ¿Y tú a qué aspiras? ¿Qué más quieres? Porque claro, esa vida que acabas de contar es un sueño para los demás y inalcanzable. Yo estaría ya, vamos, por el techo. Bueno, esos fueron los inicios. Después vinieron muchas más cosas. Ostras, porque claro... En esa época tuvimos... Pero claro, porque has hecho la música para Carlos Santana. O sea, pero eso fue mucho después. Pero yo ya en esa época agarraba 2 grabadores a cassette en el apartamento y en un grabador grababa un ritmo y en otro con la guitarra componía una idea y ya empecé a hacer mis pinitos como de overdubbing, de lo que es en un estudio grabar. Y trabajé en algunos estudios haciendo maquetas para cantantes de country. Lo que pasa es que en Nashville en esa época llegó un momento que aunque en los clubs tocaba mucho southern rock, rock and roll, blues, jazz, lo que era el market, el mercado de la música en Nashville era country and western. Y a mí el country and western no era mi música favorita. Al principio, bueno, era graciosa, pero el country and western es una música demasiado americana, muy aburrida y que yo pensaba, y las letras no eran lo que a mí me gustaba tocar, ¿sabes? Yo lo que quería tocar rock and roll y tocar blues. Entonces, claro, después de estar ahí casi un año, más de un año, que estuve con mi colega Larry, decidimos movernos. Él se movió decidió irse a otro estado que tenía familia, ¿sabes? Y yo me fui a Los Ángeles. Y en Los Ángeles ahí tuve la suerte de conocer a Kenneth Heat. Me metí con Kenneth Heat, conocí muchos músicos. Wow. Y allí realmente empecé a tocar cada noche en un club que me pagaba más o menos bien. ¿De qué año estamos hablando ahí más o menos? 76. Año 76, joder, sí. Tío. Mi amigo se fue a Colorado, que tenía familia ahí en Denver, y yo me fui a Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles con algo de dinero que había ahorrado, me fui llegué un fin de semana largo y me moví a Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblo que está como a 150 o 200 kilómetros de Los Ángeles, porque esperé que pasara ese fin de semana largo porque yo lo que tenía que buscar una casa. Ostras. Cuando volví el lunes siguiente, que ya acabó el fin de semana largo, me fui a la Universidad de UCLA, que está en Westwood, con la misma idea que tenía en Nashville, que me dejaran una habitación mientras aprendía inglés, y eso fue imposible, porque ahí esa universidad tienes que dejar un depósito de muchísimo dinero. Ese sueño no coló. Pero tuve la suerte que me metí en un sitio que había un tablón de anuncios, y estaba una chica, la vi que estaba poniendo un anuncio diciendo que buscaban a alguien para compartir piso. Y empecé a hablar con ella, y da la casualidad que esta chica era de Barcelona. Wow. Y nos hicimos amigos, le caí muy bien, y me dijo, no te preocupes, Javier, que ya tienes casa. Y todo ese tiempo que estuve en Los Ángeles, viví en una casa que tenía ella con un profesor de la Universidad de UCLA. También, era español, pero llevaba casi 20 años de profesor de energía nuclear. Y estuve en Santa Mónica Boulevard, la calle Greenwood, además cerca del Village Studios, unos estudios que había grabado Crosby, Stills, Nash & Young, Steely Dan. Yo vivía a 2 calles y me dedicaba a dejar anuncios en todos los estudios, blues, rock, rock and roll guitar player looking for a session. Y algunas veces me llamaron para tocar en algún estudio, alguna sesión. La historia es que en Los Ángeles la música en el colegio, por ejemplo, es obligatorio, es una asignatura más. Y ahí sale Frank Zappa, le enseña al Steve Vai, el Satriani le enseña al Steve Vai. Aquí en España la música hasta hace poco, el que quiera la coger, quiere decir que yo veo aquí muy poca cultura. Bueno, el rock es americano, me parece, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves allí? Que tantos virtuosos y guitarristas que hay de esa escuela de Zappa, ¿no?
Bueno, en América es que hay músicos en todos los estados y bandas y músicos extraordinarios. Ves tipos que tienen una banda con la que giran y tocan su música o hacen versiones. En Los Ángeles lo bueno que tenía diferente a Nashville es que había mucha variedad de música, desde jazz, rock, blues y música pop, cosas emergentes. Por ejemplo, los Ramones, cuando yo llegué ya estaban tocando en el Whiskey a Go Go, o Blondie, o Television, o los The Tubes, o conocí Manfred Mann's Band, o vi el primer concierto en solitario de Peter Gabriel en el Roxy, en un sitio que se llama Gazzarri's. Era de Genesis, de Peter Gabriel. Sí, el cantante de Genesis, lo vi tocar, presentar su primer disco en solitario en el Roxy. Wow. Después había un sitio que se llamaba Starwood, que ahí tocaban todo el mundo. Wow. Ahí conocí a Ryan Manzarek de los Doors, una banda que se llama Night City. Joder, tío, macho. Ahí ahí toqué con Kane Heat en ese club. Joder, sí. Macho. Y ahí tocaba Van Halen muchas noches, y aparte de tocar ahí tocaban en Gazzarri's, que era un club que tocaban 3 o 4 bandas. Encima de una puerta estaba Eddie Van Halen tocando con Van Halen cuando eran críos. Yo me acuerdo que llegué a Gazzarri's, conocí a unas chicas un sábado por la noche. Tú siempre conoces chicas en todos lados, ¿eh? ¿Cómo lo haces? En ese momento tenía esa pinta de latina que atraía. Qué guay. Decían, chicos, el problema es que era muy tímido. Ah, ¿sí? Pero cuando empezaba a tocar la guitarra se me iba la timidez. Qué tío. Pues en América es que es muy divertido los fines de semana. Wow. Era la época de chicas, rock and roll. Wow. Y, ¿sabes? Se vivía muy bien y se pasaba muy bien esos años. Y además en todos los sitios había música en directo, había tiendas de discos, tiendas que vendían guitarras. Y estas chicas que conocí un fin de semana me llevaron a Gazzarri's, que era un club que había al lado del Roxy. Y era como una especie de club para tomar cerveza, tomar copas, pero que tenía varios escenarios. Wow. Y en uno de ellos tocaba Van Halen encima de la puerta. Y en otro enfrente había una banda de color, eran todos negros, de funk, mezclado con rock. Wow. Después había una banda que hacía versiones de Aerosmith. Y no sé, había y además es que si tú salías a Los Ángeles de jueves a domingo, o sea, te movías por muchos sitios. También había un sitio que se llama El Trovador. Esa me suena, cuenta. El Trovador era un sitio legendario que ha tocado ahí. Empezaron Linda Ronstadt, los Eagles. O sea, me movía por todos los sitios posibles. Sí. También Santa Mónica. Hay que estar en todos los lados y buscar y ver. Sí. Yo buscaba lo que buscaba cuando vivía en América, que era un crío que tenía 19 años. Wow. Lo que buscaba era tocar con músicos, ir a conciertos. Claro. Y sobre todo empaparme de toda la música para aprender todo lo que pudiera. Y claro, en esos años el Planeta, bueno, me acuerdo también ir a una tienda de música que había en Sunset Boulevard y acaba de salir otro disco de Jeff Beck en directo con Jan Hammer, me lo compré. Justo llegué y acaba de salir el Hotel California. Ostras, vaya repaso de historia ahora mismo estás dando. Claro. Oye, ¿y cuándo sacas un libro? Porque claro, con todo esto hay que hacer un libro. Sí, es historia eso. Sí, tengo de los pocos españoles que saben de todo eso que estás contando. Bueno, he escrito un manuscrito que lo tengo, que tengo ya todo lo que estoy hablando, pero más en detalle. Sí, hombre, claro. Sí, lo que pasa, hay muchas cosas de todo lo que viví en esos años, en Argentina, en España. Pero todavía me apetece escribir algo más, ¿sabes? Más profundo. Sí, tuyo, darle ¿no? más contenido a ese libro. Entonces lo que pasa es que con las giras que tengo ahora, estoy tocando mucho, me he ido a Australia, claro, no me da tiempo. Porque ¿qué haces en tu tiempo libre con tanto gira y tanto ajetreo? Bueno, ¿Qué te gusta? ¿La montaña? ¿La bicicleta? Pues digo la verdad, me gusta tocar la guitarra, estudiar, componer en casa, tengo un pequeño estudio. ¿En tu tiempo libre también haces eso? Me dedico a tocar y a componer y a estudiar. Me gusta el cine, me gusta ver películas, también me gusta caminar, camino muchísimo. Qué bueno. Me gusta irme por ahí a caminar. Pues ya está. Me gusta más caminar por la ciudad que por el campo. El campo no me emociona. No, pero la ciudad mola, pues vas ahí. Yo soy muy urbano. ¿sabes? Sí, porque yo te he visto en la Vía Láctea, yo te he visto en el Palentino, te he tenido en el Palentino al lado, que era mítico, cómo molaba el Palentino, ¿eh? Sí, bueno, en una época era muy noctámbulo, bueno, todos los años que viví en Por eso te he tenido en la Vía Láctea, porque yo también. Salía la noche nos ha dado mucha inspiración, ¿no? A ver, ¿cómo es la historia del Antonio Flores y tú en la Vía Láctea? ¿Con Antonio? Sí, ¿no tenías ahí una aventura que os pasó?
Sí, bueno, la historia de cuál te refieres, a ver, refrescámela. No sé si era la de una canción que decía que habías compuesto tú. Bueno, sí, no, Antonio hizo el primer disco, iba a grabar su primer disco, lo que ocurre es que nos hicimos muy colegas y a veces hemos tocado ahí en sitios. Qué guapo. Y pasado un tiempo yo me fui a Venezuela y después volví a Nueva York y me tiré, después de esos años ya había tocado con Miguel Ríos. Hostia. Y después de terminar la gira Los Viejos Rockeros Nunca Hostia, Mueren, qué buena. me fui de nuevo a Venezuela y me quedé en Nueva York unos meses. Y me acuerdo que Antonio me dijo que si quería grabar la guitarra en su disco y cuando él ya tenía la decisión llamó, pero yo ya estaba en América y no pude, y le recomendé a un guitarra que se llama Botafogo, que es argentino, que toca muy bien. Qué bueno. Y tocó en el disco ese que hizo. Bueno, me llamaba mucho para hacer sesiones. Claro. Con Antonio tenía una buena conexión. Qué con bueno. Antonio Flores. Y por Igual ejemplo, que con Miguel Ríos sí. y con Sabina, con todos los Manolo mejores, Pena, coño, sí, si tú, sí. claro, estabas en la élite de ellos. Con Salvador también. Claro. Y por ejemplo, la música de Sangre Española de Manolo Tena la has compuesto tú. Sí, con Manolo hicimos un par de temas. Uno se llama No te rindas. Qué bueno, tío. Y otro Sangre Española. Él me pasó también un manuscrito con toda una letra y yo ordené las frases que rimaban y buscamos una cantante y hicimos una maqueta. Y ahí quedó, se guardó en un cajón casi, yo creo que 2 años. Es la típica canción que no sabía si se iba a grabar o no, porque la ofrecimos a muchos artistas, porque realmente a Manolo y a mí nos hicieron un contrato de obras, un publishing. Toma ya. Entonces con eso era, entre todas las canciones que firmamos con ese publishing estaba Sangre Española. Pues bueno, a mí me venía a buscar a la peluquería Manolo y días por ahí con él y aprendí mucho. Me lo pasaba era un grande, Manolo era un grande, divertidísimo, estaba todo el rato contando chistes. Yo de verdad que me gustó mucho. Es un gran artista y ha hecho canciones fantásticas. Sí, era muy amigo mío. Y luego, por ejemplo, ¿qué tienes con el gran maestro Gurruchaga? Que has tocado en la Orquesta Mondragón y sois ahí uña de carne. También hemos, en esos años, después de estar con Miguel Ríos, estaba la Mondragón y en esa época tocaba Jaime Stinus y no sé qué pasó, que se puso enfermo. Wow. La cuestión que en el medio de la gira estaban buscando un guitarrista. Iván y yo acababa de terminar la gira con Miguel Ríos y me llamaron para meterme en la Mondragón, era la época de Bon Voyage. Wow. Una gira muy importante, porque además el álbum estaba pegando mucho y estuve con ellos casi 1 año y medio, 2 años. Sí, pero tienes mucho feeling tienes mucho feeling con Gurruchaga. Sí, no, la verdad. Me han dicho un pajarillo que soy como unos diablillos ahí, siempre está ahí. La verdad que sí, en esa época nos reíamos mucho, tenemos mucho. Oye, tío, tráemele, háblale de mí, enséñale nuestras grabaciones, soy un pelotilla, que Gurruchaga que no le mola. Claro. Le diré que venga aquí y le cortes el pelo. O que le cortes sí, como a ti. Le cortes un brazo. Le cortas un brazo. Le corto el rollo, corto el rollo. No, me lo corta él a mí, porque sabe más que yo. Como la canción Garras Humanas, que esa la hice con él. Wow. Garras Humanas está basada en una película de Bela Lugosi. Toma ya. Esta canción trata de un tipo que se enamora de una trapecista. Wow. Y se rompe el brazo. Y el tipo, la trapecista, él asesina a su novio. Wow. Entonces le busca a la policía y ella le dice, para que no te agarre la policía, córtate los brazos. Le dice al que estaba en el circo. Y entonces él lo hace, pero después de hacerlo ella se va con un domador y lo deja solo, sin brazos, y se llama Soy el hombre sin brazos del circo. Esta es la famosa Garras Humanas. Yo hice la música y Javier, ostras, qué bueno. Javier hizo la letra. Joder, qué a él le bueno. gusta mucho, me acuerdo en esa época, basarse mucho en las películas de cine negro, películas antiguas. Joder, ¿sabes? Qué bueno. Y en el Caperucita. Caperucita. Con la de verdad es Hola, tipo, mi amor, yo soy tu lobo. Tipo divertido. La verdad es que no me quejo porque he vivido en España con momentos muy divertidos, qué bueno, con tío, grandes hombre. artistas. Tener gente así al lado, sí, como yo ahora contigo, estoy encantado. Viví la época de la movida, aunque la movida no... Yo estaba un poco... La parte de la movida... Estabas más allí en Estados Unidos, ¿no? Me volví a Venezuela siempre, me iba a Nueva York, porque la movida para mí era algo que no encajaba yo realmente, porque yo lo que quería era tocar blues y rock and roll. Claro. Y no...
era para mí algo complicado estar con músicos que no sabían afinar. Sí, pero en esa época, por ejemplo, yo que me gustaba mucho, Ramoncín iba mucho a la fiesta del PC, porque siempre tocaba, porque tú creo que también has tocado con Ramoncín. No, yo toqué en las fiestas del PC, Eso. toqué con Miguel Ríos. Ah, en vale. la gira de Los viejos rockeros nunca mueren. Wow. El último concierto de esa gira lo hicimos en la Casa de Campo, en la fiesta del PC. Y otra cosilla, el Santana te llama hermano. Sí. Y dice que tenés el mismo estilo musical y que yo creo que le has hecho 2 canciones, o sea, la música de él tiene 2 canciones con tu música, ¿no? Sí, he participado en Sácalo Fuera, que era una canción de Jolly Hooker, Wow. pero yo le agregué una idea de melodía y Sí. letra con mi amigo David Montes. Es un éxito esa canción. Y ha sido un éxito. De hecho, la toca en directo. Él. Sí, yo Te creo- va a llamar ahora, me has dicho. Vamos a ver, el día 27 voy a ir a saludarle, lo mismo surge y Hombre, me subo te con dirá él que al eso vas a escenario. tocar una canción Pero con él, sí, en el seguro- Botánico. Seguramente toca Sácalo Fuera, porque Wow. siempre la toca. Y después Blues Latino, que la incluyó en el disco Santana Brothers. Claro, tío, sabes la hostia. Y esa canción estuvo nominada a Mejor Canción Instrumental a los Grammy. ¿Y cómo acabas tocando con Gloria Gaynor? Porque claro, Gloria estamos Gaynor. hablando de gente ya Sí. potentísima. Bueno, Gloria Gaynor acabé porque me llamó Miguel Bosé Ah, para participar en el séptimo programa de que tenía, sí, el séptimo de caballería. Me llama, pero no me llamó él directamente, me llamó su secretaria del programa y dice, oye Javier, estamos pensando que participes con Gloria Gaynor y Marta Sánchez en el programa, vamos a hacer un par de canciones, te apuntas y tocas tú la guitarra con ellos. guau, qué bola. Entonces yo le dije que no me apetecía. Entonces, que digo, no, es que no es mi estilo, yo respeto mucho a Marta, pero no es mi onda de música. Entonces, Gloria Gaynor, bueno, me gusta, me hace gracia Sí, y tal. más soul, Entonces, bueno, se lo dirá a Miguel. Y a los 10 minutos me llama Miguel y me dice, bueno, Javi, ¿cómo me haces ese feo? Wow. ¿Cómo no vas a tocar en mi programa? Y le digo a Miguel, bueno, si haces una especial con Vargas Blues Band, voy y toco con ellos. Toma ya. Entonces, Miguel, que es un gentleman, es un tipo muy buena gente, Qué muy guay. a mí me cae muy bien, Me me dijo, alegro. te voy a hacer un super programa. Wow. De hecho, me hizo una entrevista como esta que estamos haciendo tú y yo. Qué bueno. Toqué con Vargas Blues Band como 4 o 5 temas, toqué con Marta, toqué con Gloria Gaynor y bueno, después volví a tocar porque después me llamó directamente Carlos Santana para tocar el séptimo de caballería. Madre mía. Qué Me acuerdo guapo. que llegué al séptimo de caballería y, bueno, Miguel no sabía que yo estaba ahí. Y dice, ay Javier, qué suerte que estés aquí, te voy a presentar una sorpresa, te voy a Wow. presentar a alguien que te va a encantar. Y va y me presenta a Carlos Santana. Y me dice Carlos Santana, sí, lo conozco, lo he llamado yo. Wow. ¿En Eso serio? fue- O sí, sea, sí, que así te fue. llamó Carlos Santana y Miguel Bosé no ta- sabía que estabas ahí claro, por él. Y también me Toma llamó ya. Prince para tocar con él. Eso en el que te iba a séptimo. preguntar, que en el aeropuerto alguien te pidió una púa. Creo que Lenny Kravitz o Prince. Ah, bueno, eso me dio una púa, Lenny Kravitz Wow. suya. Eso cuando tocó en Ibiza hace O sea, tiempo. ir en el aeropuerto, que uno como Lenny Kravitz te reconozca y te pide una púa, madre mía, Sí. tío. Bueno, a mi suerte, Vamos, que eres una leyenda viva y punto. porque- la gente que me reconoce realmente le gusta lo que yo hago y lo que siento. Pero no la decía que te música. confundían con el de Maná. Eso me ha pasado, pero ahora como me has arreglado el pelo ya no me confunden tanto. Ya no. A ver, lo del Prince en el aeropuerto mola. Y luego Bueno, lo de- no Prince, fue Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. No, entonces lo de Prince, ¿qué Lo fue? de Prince fue porque en el disco Gypsy Boogie colaboró conmigo Larry Graham, de Sly and Family Stone. Y cuando hicieron la gira Jan of the Year, vino a Madrid y me llamó y dijo, Prince, le encanta tu disco Gypsy Boogie, quiere conocerte. Entonces me fui al Hotel Palace, me invitaron a comer, y después me dijeron que me fuera con ellos a lo que era el Palacio de Deporte, que es ahora el Movistar Arena. Y estando ahí, yo estaba viendo la prueba de sonido, que se tiene una prueba de sonido casi de 2 horas, porque Prince le pasa, a mí me encanta eso también. Estás ahí con un equipo de sonido increíble y se tiró tocando, Wow. probando, y en un momento dado Porque, ¿cómo tocaba la guitarra ese tío? brutal. Pero Era- la gente no todo el mundo lo sabe, pero... sí, era un guitarra virtuoso, increíble, ¿eh? un virtuoso, era fabuloso. En todo lo que hacía Sí, Prince sí. era un genio. Para mí es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Como guitarrista, vamos... Como yo- guitarra, cantante, Sí, sí, compositor, todo. bailarín, teclista, Era el más batería, completo, ¿no? bajista, todo lo que hiciera Prince para mí era un genio. Sí. Era un genio. Entonces, estando ahí, me viene, me da la mano, me lleva a una habitación y me dice, hey, Javier, choice one guitar, you will be in the stage tonight. Wow.
Y me invitó a tocar 5 temas ese concierto. Qué guapo. Oye, te voy a decir una cosita. Antes, cuando la Vía Láctea, lo de Antonio Flores, a ver, la movida era que te hiciste prófugo del servicio militar. Bueno, yo he sido prófugo de muchas cosas. Toda la vida. Prefiero no contarlo. Oye, muchas gracias por venir, que sé que estás malito. Sí, digo a la gente. Tengo un catarrazo. Te has puesto malo, estoy tocando en la sierra. Estuve tocando en un festival muchas gracias por en venir. la montaña y sí, me agarró un trancazo, pero bueno, he hecho todo lo posible por estar y tener una charla contigo, que Qué me ha guay. encantado. Bueno, todavía queda un rato, nos vamos a ir a publicidad y venimos en un momentito con el gran Javier Vargas. No se vayan, por favor. A beber birras y también hablar. Donde viene la vasca a beber birras y también hablar. Ya estamos aquí con el gran Javier Vargas. Para mí un honor y un placer. Javier, en el 2022, tío, abriste para los Rolling Stones. Eso, vamos, ya son palabras mayores. Bueno, sí, para un músico que te llame los Stones para abrir un concierto suyo. Madre mía. Unas leyendas del rock and roll tan grandes. Claro, fue uno de los momentos álgidos de mi carrera. Hombre. Muchos músicos en el planeta hubieran querido estar en mi lugar. Hombre, y luego, por ejemplo, has hecho gira con bueno, es que ya me pierdo porque el hijo, luego el sobrino de Mick, de Mick Jagger. John. El John y luego el sobrino también. Y has estado de gira con... No, he estado con su hermano, he hecho algunos conciertos con el hermano de Mick, y con con el sobrino 4 años. Y con John estuvo, sí, 3 años. Joder, 4. Cuéntame cosas de ellos. ¿Conoces primero a los Rolling y luego a esta gente? Bueno, yo conocí a los Rolling primero de cuando yo era pequeño, como cualquier músico. Sí, te digo ya cuando te llaman para tocar. No, cuando conocí antes a Chris Jagger, que era el hermano de Mick. Wow. Lo conocí en el año 95. ¿Cómo? En Valencia compartimos un programa de radio que él estaba tocando y yo también. Joder, bueno. Y estuvimos haciendo una jam juntos. Joder. Y después ya no lo volví a ver hasta muchos años después, que vino a Ibiza y no sé cómo surgió la cosa, que acabamos tocando él y yo en Rusia. Ostras. Tenía una gira en Rusia, le dije si se quería venir conmigo y tocamos en un par de festivales y después volví a España, estaba grabando un álbum que se llamaba From the Dark. Wow. Y tuve varios invitados y entre ellos estaba Chris, que hicimos una canción de Freddie King, el Palace of the King. Wow. Y esa fue un poco mi relación. Más adelante me habló de su hijo y vinieron a Ibiza él y su madre y empezamos a tocar. Qué máquina. ¿Quién te gusta más, el Stevie Ray Vaughan o Johnny Winter? Los dos. Vale. El B.B. King no, porque ese es el que más te mola. ¿El B.B. King o el... A ver cómo se llama este... Bueno, el B.B. King también mola. Se me ha ido la olla. ¿B.B. King o Albert King? Ah, el Albert King también me mola mucho. Me gustan todos los que se llaman King, me gustan. Sí, los reyes, como tú. Albert King, B.B. King, Freddie King, Albert Collins. Toma ya. A ver, por ejemplo, en la que estaba antes hablando un poco del barrio de Malasaña, que me molaba. Y entonces en la época de la Vía Láctea y los sitios que he contado... Eso fue en los años 80, 81. Sí. Entonces ahí lo de que te haces prófugo del servicio militar, que antes no lo has querido contar, ahí tienes una buena anécdota. Bueno, eso fue una cosa un poco rebelde por mi parte. Porque... Por eso quiero saber tu lado rebelde, porque todo el mundo te conoce como el super guitarrista, que lo eres, pero aquí también sabemos que para ser guitarrista hay que ser rebelde. Bueno, en esos años, bueno, fue un poco antes, fue hacia el año 79, Ostras. cuando estaba con los viejos rockeros Nunca Mueren, y después entré con Miguel Ríos, grabé el Rock and Roll Boomerang y hicimos esa gira. Pues ese invierno mi madre me convenció, bueno, porque fui a renovar el pasaporte y me dijeron en la comisaría, no, si tú eres español no hace falta que renueves, te damos un pasaporte español. Y te pillaron para la mili. Entonces en ese momento que lo hice activé el que te llamaran para hacer el servicio militar. Wow. Entonces mi madre me convenció, sí, eso no es nada, es un año. Yo no sé cómo me comió el tarro, que agarré y me fui a un cuartel y en ese momento que me vi en esa movida dije, me piro. Me piré antes de jurar bandera, eso. Y estuve en prófugo durante 3-4 años, hasta que fue lo que tú estás contando. Estando en la Vía Láctea, yo seguía de gira con Miguel Ríos, con la Mondragón, con todo, pero tenía una búsqueda y captura por no haber hecho el servicio militar. Uy.
Entonces me encontré estaba con Jean-Pierre Gómez, que era el hermano de Ray Gómez, un guitarrista que había tocado con Los Canarios, y Antonio Flores. Estábamos ahí sentados y de repente entra la policía a hacer una redada. Entonces cuando me piden el DNI, yo digo, aquí me van a colocar seguro. Y de hecho me pidieron el DNI. Cuando fueron al coche de la policía, dijeron, usted tiene aquí un problema, nos va a tener que acompañar. Wow. Estuve un fin de semana en la Dirección General de Seguridad, fue horrible, y al lunes siguiente un comandante del ejército amigo de Miguel me sacó y fuimos al gobierno militar a pedir disculpas y me dijeron, bueno, Javier, te dejamos un año que no hagan nada, pero en un año te buscamos y vas a tener que hacer la mili. Y esta vez sí te digo que como no te metas en un cuartel, te metemos en la cárcel, me dijo un general que había por ahí. Entonces yo le dije, vale, pasó un año y efectivamente justo el día que tocaron los Rolling Stones, el famoso concierto, ¿te acuerdas? Que tocaron aquí la primera vez, creo que fue en el Vicente Calderón. ¿Te acuerdas que Sí, yo no fui, pero lo sé por mis tíos que pues yo tenía entradas y en ese momento vine a buscarme la policía. El mismo día yo me acuerdo irme a Alicante y escuchando a los Rolling Stones de fondo, y tuve que cerrar la casa y me quedé sin poder ir a verlo. Y bueno, estuve haciendo unas maniobras militares hasta que de repente un general se enteró que yo estaba ahí, que yo ya había trabajado con Miguel Ríos. Eso, y me propuso hacer un grupo de rock en el ejército. Qué guapo, hostia. Que le llamaban Comando Rock. Y entonces me cambiaron de región militar, me dejaron un estudio de grabación para hacer canciones, y bueno, la cuestión que yo no quise hacer canciones ni quería nada, pero es que todo esto que pasó no lo quiero ni contar. Bueno, la cuestión es que en toda esa movida que pasó fue cuando ganó Felipe González. Entonces yo justo en ese momento no sabía cómo escaquearme de ese marronazo. Buscando por dónde escapar. Ganó Felipe González, entonces cambió toda la película y entonces yo me libré de hacer nada más. Joder, volví a casa, enchufé mi guitarra y seguí con lo mío. Wow. Pero estuve en una situación que no era para mí muy peliaguda. Pero es una experiencia también de sobrevivencia. Te la podía contar más, pero la cuestión es esa, que yo no tengo nada que ver con las partes del ejército, ni nada bélico, odio las armas. Claro. Yo lo único que busco es un mundo equilibrado, de paz, y estamos viviendo unos momentos que lo único que la gente lo que quiere es está muy beligerante el planeta. No está. Y a mí todo lo que tiene que ver con la agresividad, la mala energía, el maltratar a los débiles. Por eso quería sacarte el tema ese. No quiero saber nada de eso. No, para nada. Me escapo de todo ese tipo de cosas. Bueno, la música es el corazón de un mundo sin corazón, básicamente, ¿me entiendes? De un mundo que carece de él. Y para normalmente un músico, o sea, tú juegas con el alma, con el espíritu, con la sensibilidad, transmites cosas para elevar la mente de las personas, ¿me entiendes? Por eso para mí es tan importante que la música te salga de dentro. La industria de la música siempre ha jugado con decir, bueno, vamos a hacer canciones para vender. Entonces ellos utilizan la cabeza, no el corazón. Yo soy un músico que siempre he trabajado con el corazón, no con la cabeza. La cabeza es importante porque a veces hay que hacer números y saber lo que te vas a gastar, y muchas veces tienes que tener claro una serie de cosas. Pero básicamente lo que te digo, para mí la música es una forma de comunicarte que lo que hace es dar a otro corazón un sentimiento y elevarle. ¿Entiendes? No me interesa, te digo la verdad, no veo la televisión, no leo los periódicos, y en estos tiempos que estamos viviendo no me creo nada de lo que me cuentan, porque es todo entre la inteligencia artificial, todos los fake news, todas las mentiras que hay, aunque el mundo está revolucionado y cada vez yo creo que hay un lío ahora mismo a nivel que vamos a ver llevan a la humanidad toda esta gente desconsiderada. La pena de todo que hay mucha gente buena, esa es la putada. Bueno, hay gente buena, pero hay que levantarse y pedir por tus derechos para que, ¿sabes? Habría que cambiar el mundo de alguna manera. Bueno, tú con tu música lo haces a tu manera. Yo y cada todo uno, el mundo, que lo intentamos hacer un poco nuestra... Pero es que es tan difícil, bueno... Yo creo que es mejor preguntarte qué tal los 15 años que has vivido en Ibiza. Porque, coño, vivir ahí mola. Ibiza es un remanso de paz, y de música y de naturaleza. Y Ibiza para mí, yo conocí Ibiza en el año 77, 78, cuando tocó Bob Marley. Hostia, cuando en Formentera no había ni luz.
Claro, Ostras. era un sitio mágico y yo siempre he sido como un asiduo a Ibiza, hasta que siempre todos los años, por lo menos un mes, una semana, caí en Ibiza, porque tengo muchos amigos ahí. Claro. Y hubo un momento que decidí mudarme. Tenía la casa en Madrid, pero también me alquilé una casa en Ibiza y me tiraba mucho tiempo ahí. Me moví mi estudio de grabación, me dedicaba a componer en Ibiza, hice muchos discos. ¿Qué personaje así, por ejemplo, yo sé que estaba ahí gente muy importante y has tenido que estar ahí con gente... Mike Oldfield, que era la hostia, tenía una casa allí, ¿no? Bueno, no, Michael Field, tengo entendido que tiene una casa en Mallorca. Ah, yo creo que era Ibiza. Sí, yo lo que sí te cuento y es que estuve en un sitio que se llama Heartbreak Hotel, que era de Phil Carson, que era un ejecutivo de la Warner inglesa y tenía un club y nos contrató para tocar, yo creo, hacia el año 87. Qué guapo. Y tocando ahí con un bajista que me llevé, que cantaba, un baterista. Y yo estábamos ahí cada noche, bueno, por la tarde-noche tocábamos y ahí un día cayó Bob Dylan, Ronnie Wood. Ostras. Conocí ahí a Phil Manzanera, a Scott Gorham, a John Wetton, caían muchísimos músicos, porque eran amigos. Phil Carson era el que produjo la banda de Jimmy Page, The Firm, que tocaba Paul Rogers y Jimmy Page. Joder, qué bueno. Y también tuvo algo que ver con AC/DC, porque había discos de oros. Y teníamos ahí en el backstage del club, tenía muchos amplificadores, Marshall, baterías y... Tú ahí como un enano, hostia. Nos dejaban todo el equipo y me tiré casi 2 meses tocando ahí y después haciendo doblete. Nos íbamos a Las Dalias, que es otro sitio de mi amigo Juanito, que es el dueño, y ahí hacíamos, después de tocar en el Heartbreak Hotel, tocábamos en Las Dalias. Y algunas veces en Las Dalias coincidí con Roger Taylor, el batería de Queen. Madre En Ibiza es muy fácil encontrarse mucha gente. También Nina Hagen, Joder, Robert Plant. joder. No sé si sabrás. Bueno, Jimmy Page, el verano anterior ese que yo estuve tocando, estuvo por ahí. De hecho, tengo un gran amigo mío que hizo una fiesta en su casa y grabó con un cassette una jam con Jimmy Page. Joder, chaval. Y me lo ponía, me acuerdo. Y después, en todas las Baleares vive gente, buenos, muy buenos músicos. Mike Oldfield sé que vive en Mallorca, igual que Mark Knopfler. Bueno, a ver, ahí en Ibiza el Freddie Mercury iba mucho. Freddie Mercury iba mucho Joder. y George Michael también. Hostia, claro. Sí. Y entonces ya no tienes casa en Ibiza. Bueno, dejé Ibiza ya hace casi 3 años porque decidí moverme para Madrid. Necesitaba un cambio, ¿sabes? Porque Sí, fueron son etapas años, de la vida, sí. ¿no? Pero bueno, he estado mucho tiempo. De hecho, tengo muchos amigos ahí en Ibiza. Si voy a estar una Pues temporada, te vas ahí tengo casa de amigos que puedo estar ahí si quiero. Pero ahora mismo me centré más en todo esto que has visto, en sacar nuevos álbumes, en nuevas giras. Estuve grabando el álbum Stoner Night. No sé, quería, de alguna manera, había un momento que necesitaba cambios. Bueno, pero sea lo como sea, llegas en el 2024 y toma, teloneas a Toto en el Botánico. También. El Toto, vamos, es que aquí en España yo no conozco a nadie que haga lo que haces tú, todo para empezar. Entonces, ¿qué tal con Toto? Porque, joder, es una leyenda. Bueno, estuvo genial La hostia. también. Sitio es tan guapo, el Botánico. Sí, espero ahora... Con Santana. Sí, el 27 de junio, Que va a tocar en el... de julio estaré ahí iré a saludar a mi amigo Carlos Santana y la verdad que también acabo de llegar de Australia, que hemos hecho una buena gira. Tío. Hemos estado casi 2 meses y ha sido un no parar, por eso estoy ahora bajo defensa, porque hemos estado Porque, casi 2 meses llevas girando, una tralla ahora mismo de llevo muchos mucha conciertos. tralla, exacto, y después aquí he hecho casi 30 conciertos. Ya ves. Ahora me quedan unos cuantos y después a partir de octubre, noviembre tengo ahí presentación en Madrid, voy a estar... ¿Pero vas a coger vacaciones o no? Bueno, vacaciones, yo vivo casi con vacaciones. Pues Para mí las vacaciones es no hacer nada y estar yendo a ver películas, estar en el cine. A mí las vacaciones me aburren. Pues para mí las vacaciones son... La vida, para mí la vida son las vacaciones de los muertos. Sí. Yo ya estoy muerto y estoy de vacaciones aquí. He estado en Mallorca hace unos días Wow. y me iré a lo mejor voy a tocar Ibiza, un evento privado y voy a tocar a Mallorca. Joder, un evento privado.
Pero eso tiene que ser algo espectacular, claro. Pues que te llamen a ti sí. para un evento privado, no vas a decir el nombre ni Sí, lo sé, sí. pero tiene que ser alguien potente, ¿no? Sí. Hostia. Tengo un amigo que ha estado en eventos privados, pues tocando para gente de Estados Unidos, actores, para Leonardo DiCaprio, para... Guau, qué Eso, cabrón. en fin, ahí en Ibiza, bueno, de Eso, hecho, eso es una liga muy alta. hice un grupo, en los tiempos que estuve en Ibiza, hice un grupo con Andy Taylor de Duran Duran y su hermano, Joder. y tocábamos en fiestas privadas y hicimos una fiesta en Las Dalias que fue brutal. Tocaba Andy Taylor, el guitarra de Duran Duran, tocaba el bajo y cantaba, su hermano el batería de Duran Duran, Madre batería mía, y yo a la tío. guitarra. ¿Y no estaba por ahí el Sean Connery de James Bond o algo? Bueno, ahí hay muchos actores y muchos. fuerte. Para mí me he fijado más siempre de los músicos. Claro, ¿no? claro. Pero como te gusta Pero- tanto el cine, tío, pues claro. también, ¿no? Ver ahí a un actor que como esa gente, porque Sean Connery también iba mucho a Bueno, Ibiza. yo coincidí con actores en mi época de Hollywood, en la época de Estados Unidos. Porque has tocado también para películas, que no lo hemos contado. Sí, he hecho para una película de Tarantino Madre mía. por cable con Benicio del Toro, con Michael Masden, una película que se llama Catherine Group, tiene 4 canciones mías. Madre mía, tío. Conocí a mi Fellini. director favorito, claro, Sí. el Tarantino. Bueno, esto era de televisión por cable, de Qué- su productora, una película así, onda... Da igual, es Me Tarantino. contrataron y me cogieron material mío para que estuviera dentro de la película. Qué También en la fuerte. época de Hollywood, en los años 76, estuve en el estreno de Casanova de Fellini, conocí a Federico Fellini, a John Hostia. Boyd, a Donald Sutherland, que fue Joder, nada, el libro echando, hostia. Sí. Una preguntita que hago siempre. ¿Cómo ves tú el rock dentro de 50 años? Para los nietos, para los hijos, ¿va a continuar el rock? ¿No se va a perder? De aquí a 50 años, ¿cómo ves el futuro del rock? Yo creo que la música de rock, Deep Purple, Led Zeppelin, va a ser como Beethoven. Sí, Va a ser lo mismo. me decía una chica que siempre lo cuento, ¿tú qué música oyes? Y yo música clásica, ¿qué? ¿Beethoven y Vivaldi? Digo, no, yo ni Winter y Clapton. Claro, pues esto, Eric Clapton, pues Johnny lo mismo. Winter, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Eso van a ser van a ser como en su época Mozart, Beethoven, Rachmaninoff o cualquiera de estos. Es música que ya se va a perpetuar como música clásica, rock clásico. Y eso va a quedar a la posteridad. Incluso se podrán ver conciertos, que harán conciertos virtuales, montados, recrearán conciertos con todos esos artistas con inteligencia artificial. Bueno, Te pondrás una gafa y Wow. aparecerás en Gusto con todos los de Gusto, estando tú en el medio. qué fuerte. Y- Porque todos estos que han comprado los catálogos, que son dueños de toda la discografía, de Gusto, Claro. de Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Teddy Hendrix. Sly and Family Story, Jimi Hendrix, todo ese material lo tiene a disposición que pueden crear un concierto virtual. Te pones una gafa y estás en Gusto. Totalmente, y eso queda poco. Eso es lo que te quiero decir, es que realmente toda la música, los músicos nos iremos, pero quedará en nuestro legado. Por eso. Y ahora que estás aquí en Madrid o en España más, ¿cómo ves la música rock en España, tío? Bueno, yo la veo muy bien, yo Ah. creo que hay músicos extraordinarios, Me alegro. con mucha actitud, hay mucha gente que está peleando a tope y músicos extraordinarios de todos los estilos, de música surf, de blues, de rock and roll, de heavy, de Qué pop, guapo. de flamenco. Yo creo que España Qué guapo. está llena de mucho talento. ¿Y tú que has triunfado, qué le dirías a la gente joven para que pueda triunfar? ¿No hay receta para eso? Yo creo que la única manera es tener pasión y creer en lo que hace y pasártelo bien. Ah, Pero guay. para mí el éxito, la fama no tiene nada que ver con Con el estar contento, ser músico y a hacer gusto. lo que te gusta, ¿me entiendes? Impresionante. Yo creo que la peor manera para fracasar es querer buscar el éxito y la fama. ¿Sí, no? Yo creo que te tienes que dejar llevar por la pasión y por el disfrutar con lo que haces, ¿sabes? Y a lo mejor si viene el éxito, pues que te agarre trabajando y pasándotelo bien. Pero el que es músico se tiene que arriesgar a ser músico porque ama tocar un instrumento, tener una banda, componer. Y después está la segunda parte, que es el público el que decide si quiere que ese músico, de alguna manera el público son los mecenas de las bandas y de los artistas y de las películas y de todo. O sea, por ejemplo,
Tom Cruise no hubiera tenido Misión Imposible tanta publicidad si la gente no va al cine y paga la entrada para verle. Lo mismo pasa con los conciertos. Qué palabras más sabias, cómo se nota que vienen de ti. Eso es muy importante, que la gente joven también vea pues cómo se puede triunfar, porque ahora como está todo el mundo con el móvil y todas esas movidas, parece como que no hay otra vida más que esa. Hay que dejar el móvil y dedicarte a trabajar, ¿me entiendes? El móvil y las redes sociales también para... Pero un poquito, ¿no? Una hora al día, ¿no? En mi caso yo las tengo para publicitar mi música, colgar vídeos, pero no para cotilleo, ¿me entiendes? Es algo que no va conmigo ni me interesa. Hay gente que sigue tanto el rato a ver con las poses, a ver las redes sociales, el otro... Pero yo creo que si quieres triunfar y quieres llegar a hacer, tienes que dedicarte a trabajar duro. ¿Y qué tienes pensado para el futuro? ¿Seguir igual la guitarra, conciertos, festivales? Por ahora vivir y en el futuro seguir tocando hasta que en un momento dado me muera y sea un espíritu y venga a dar por culo. Y viene aquí a dar por culo a tocar otra vez, ¿no? Exacto. Bueno, qué guay. Estamos en esos tiempos que nunca sabes lo que te depara el destino. Yo soy una persona vivo al día y disfruto del momento. La gente cuando me dice, Vargas, el éxito que has tenido ha sido tal y cual, y discos de oro y todos los discos que he hecho, para mí es un orgullo y una satisfacción poder haber conseguido todo lo que he conseguido en mi vida, ¿no? No me voy a quejar. El día que me tenga que ir, desde luego voy a sentir que he hecho todo lo que sentía. ¿Me entiendes? No, yo creo que ahora mismo, si no hicieras nada más, más realizado no puedes estar, porque la gente no ha hecho ni la mitad de la mitad de la mitad, ni las experiencias que tú has tenido, la gente normal, o sea que ya realizado tienes que estar, pero ahora, pues si es fácil se sigue para adelante haciendo cosas. Pero hay que trabajar duro y estar ahí, ¿no? Y echarle cojones. Y echarle cojones. Porque muchas veces hay mucha gente que está haciendo cosas y cuando viene el primer tropezón se vienen abajo y tiran la toalla. Hay mucha gente que se desanima rápidamente. Realmente es lo que yo te decía antes, que si algo te gusta, disfruta de ello, ¿entiendes? Pero no hay que tirar nunca la toalla, si no, algún día te arrepentirás, porque si tú dentro de ti tienes la vocación de hacer algo, lo que sea, relacionado con el arte, la cultura, la música, y no hay nada más increíble que ser músico, dedicarte al cine, dedicarte a la pintura, a escribir. Para mí el arte y la cultura es lo mejor que puede hacer. ¿Y si no fuera músico, qué hubiera sido, tío? Tú, rock and roll, puro. ¿Tú? Puro. ¿Qué? ¿Yo qué hubiera sido? Si yo hubiera sido guitarrista, ¿qué hubiera sido? A lo mejor hay otros que yo hubiera sido bombero, otro yo hubiera sido... Me gusta director de cine y actor. Me gusta el cine. Qué bueno, ¿no? A mí me gusta también. El cine, me gusta mucho el cine. Para dirigir una peli como el Tarantino, ¿no? Guionista, locura, sí, de hecho lo descarto, porque a mí el cine es una parte que me... mola. De todo este tema que me gusta mucho. Pues yo he hecho un documental, ya te lo enseñaré un día, el gran Javier Vargas, estoy encantado, ha sido una lección para mí, te voy a acabar las puntitas y bueno, me vas a firmar los discos, ¿no? Desde luego que sí. Venga, de puta madre. Venga, un placer, pues nada, un saludo a todos. Un saludo a todos. Esto es No Te Cortes, hasta la semana que viene nos vamos acostumbrando. Javier Vargas, señores. En la peludiva donde viene la vasca a beber birras y también hablar. En la peludiva donde el rock tiene su casa, artistas y más.